leer la Biblia en los salones de clases es un tema que será discutido en la Asamblea Legislativa en los próximos días. Sin embargo, algunos consideran que se puede leer citas bíblicas sin caer en religiosidad. La discusión de la lectura de la Biblia en los centros escolares se retomará de nueva cuenta en la Asamblea Legislativa. Algunos religiosos opinan que se debe y se puede leer sin polemizar y enseñar valores. La lectura en sí de la Biblia definitivamente que no es mala y caeríamos en una contradicción si se obstaculiza la lectura de la palabra en este. Lo que se discute es si ese es el lugar más adecuado y si tenemos las personas preparadas para que puedan sacar de la Biblia la mejor enseñanza y transmitirla a los niños. Lo que se ve también de fondo son como los intereses que puedan haber, intereses políticos mismos, y en esta dimensión es que se tiene que hacer un análisis más profundo definitivamente. No solamente es aprobar una ley, sino que también se tiene que tener como la herramienta necesaria que al aprobarse esa ley se va a poder ejecutar y ver quiénes van a dar esta enseñanza en la escuela, si van a ser pastores, si van a ser sacerdotes, si van a ser laicos preparados, si van a ser católicos, si van a ser evangélicos, ¿quiénes? Ese es uno de los problemas que yo creo que constituye como el meollo de todo esto. Para algunos es irónico que en los centros penales se permita la lectura de la Biblia y hasta la libertad de culto, y donde se necesita llevar el mensaje es en los jóvenes que aún pueden recibirlo en libertad. La polémica de poder generar la lectura de la palabra de Dios en las escuelas y en los colegios es una evidencia más de la división que tenemos como sociedad. No es posible que no nos pongamos de acuerdo ni siquiera en poder leer la palabra de Dios. Nosotros en este momento vemos que a nuestros hijos se les imponen los libros de lectura santillana, donde se cuenta una versión a medias de lo que fue el conflicto armado. Y nosotros no tenemos ningún poder para poder decir como padres de familia, mire, yo no quiero que le impartan esa clase a mi hijo, pero lo hemos aceptado. En la región latinoamericana todas las religiones coinciden con el mismo Dios, y de ahí que las Biblias poseen libros en común y de mucha sabiduría y enseñanza como los Proverbios. Desde San Salvador, Evelyn Granados, TVO Noticias. Y el Ministerio de Educación reporta que en el 2015 se vieron forjados a cerrar 2 escuelas por el azote de la violencia que hizo migrar a las familias, y los salones de clase quedaron desiertos. La violencia generada por grupos delincuenciales obligó en Usulután en el 2015 el cierre de 2 escuelas. En este caso, uno de los primeros fue el Mambachín. Debido a la muerte de 2 estudiantes, las familias eran, venían de un asentamiento, y pues ellos al verse con esa forma de el caso que sucedió, pues permitió a que estas personas levantaran sus cosas y se fueran a otros lugares. La migración forzada de las familias por hechos delictivos se dio sobre todo por el miedo a los homicidios cometidos en la lucha territorial por los grupos delincuenciales. El otro que logramos cerrar fue debido a la misma circunstancia, pero no por muertes ni nada, sino que es una franja donde se tiene, ¿verdad?, de que por ser más asediados por las pandillas, el centro escolar Joya del Tomacico, pues teníamos muy pocos estudiantes, con 6 estudiantes y no podíamos tener a 2 docentes ahí. Fueron que hemos finalizado el cierre con esos docentes. De cara al futuro, no se percibe a corto plazo la reapertura de dichos centros escolares en Usulután, ya que la población que permanece en esos lugares no tienen segmento infantil que demanden reiniciar operaciones. Alfredo Medina, TVO Noticias. Mientras tanto, en el complejo educativo John F. Kennedy se implementó el proyecto de educación inicial, con el cual se verán beneficiados muchos estudiantes. Con un aproximado de 500 estudiantes han iniciado el año escolar en el complejo educativo John F. Kennedy del Cantón Olomega del municipio del Carmen, departamento de La Unión. El director asegura que no hay variación en la cantidad de jóvenes. Tenemos desde parvularia 4 años hasta 3er año de bachillerato técnico vocacional. Tenemos nuestras propias actividades aquí dentro de la institución, semanas culturales, semanas cívicas. Lo que sí tenemos es el proyecto de educación inicial, algo novedoso que arrancó el año pasado y salimos bien, gracias a Dios, y esperamos que este nuevo año el ministerio nos apoye. ¿Para cuándo se entregan los paquetes escolares para los jóvenes? Bueno, ya entregamos. De primero a sexto ya entregamos, solo estamos pendientes con
tercer ciclo y bachillerato. En este complejo educativo durante el año desarrollarán diferentes jornadas pedagógicas con el objetivo de mantener en actividades lucrativas a los jóvenes. Elsie Someta, TVO Noticias. Quédese con nosotros cuando regresemos más información de su interés.